Mateo 10:29, dice la palabra del Señor: no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y les digo, tienen contados ustedes aún los cabellos de la cabeza. Esa es la Nueva Versión Internacional, por si la de usted dice otra cosa, ¿verdad? Que los versículos a veces como que se parecen, pero no. Me encantó esa manera. Y vamos entonces a estar hablando sobre el tema soberano en los detalles. ¿A quién no le gustan los detalles? ¿A qué esposita de las que están aquí, amadas, que cuando menos se lo imagine, su esposito llegó con unos chocolates, apunten? Su esposito apareció con algo que usted estaba mirando en las tiendas, se quedó un ratito así y él estaba por otra parte mirando, pero estaba observando que usted estaba mirando aquello y apareció con ese detalle. Qué hermoso. Que no solamente pensemos en la fecha. Hay una canción de Luis Santiago que lo dice: sin ocasión especial. Cuando usted está enamoradito de la amada, usted póngale ese himno a su esposita que la va a hacer sentir feliz. Sin ocasión especial se llama. Poderoso, poderoso. Así que los detalles nos encantan a todos. Si usted sabe cocinarle algo a su esposo que le encanta y cuando menos se lo espera, él llega por la tarde y usted le tiene esa comida, eso va a ser otra cosa. Cuando yo estaba en el hospital, las nenas me llevaban café y bizcochito. No lo olvidaré. Cuando salí de allí, mis nietos me ayudaban a caminar. Que Denzel me ayudara a ponerme los zapatos y Yaniel a cruzar las calles. Eso es imborrable en mi alma. Porque verdaderamente que los detalles hacen la diferencia, iglesia. Dios es un Dios de detalles. Cuando hablamos de la palabra detalles, lo que estamos diciendo es un término que se utiliza para nombrar particularidades, pormenores, circunstancias que de alguna manera son específicas, exhaustivo, minucioso. La soberanía de Dios no solo gobierna sobre los grandes eventos en la historia, sino también en los detalles más pequeños de la vida, revelando un cuidado personal, constante y perfecto. Un día común, una decisión sencilla, un encuentro inesperado, Dios lo puede utilizar algo ordinario para hacer algo extraordinario. Muchas veces pensamos que Dios está presente en los momentos grandes, pero ausente en lo cotidiano. Pero la Escritura revela lo contrario. Dios está obrando constantemente, incluso cuando no lo percibimos. En el libro de Mateo presenta a Jesús como un rey prometido, con autoridad absoluta sobre todas las cosas. En el capítulo 10, Jesús está enviando a sus discípulos a una misión. No les promete comodidad ni seguridad. Les advierte que enfrentarán oposición, rechazo y persecución. En medio de este contexto, Jesús introduce una verdad que redefine cómo deben de vivir la vida de ahora en adelante. Quiere enseñarles a confiar. Y para ello trae una imagen de algo insignificante, pero de gran valor espiritual. El propósito era eliminar el miedo. Mateo 10 dice: no se venden 2 pajarillos en un cuarto, como ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, y pues aún los cabellos de la cabeza están contados. Está enseñando que no existe área de la realidad que está fuera de su conocimiento y del control de Dios. Esto cambia completamente la manera en que el creyente interpreta su vida diaria. No vivimos en un sistema impersonal. Vivimos bajo el cuidado activo de Dios.
Cuando Él declara que ni uno de ellos va a caer en tierra sin que la voluntad del Padre lo permita, está diciéndonos que la soberanía de Dios no es selectiva. No se limita a los eventos que están ocurriendo ahora mismo allá en Irán, junto con el otro país, con Israel. No se limita a lo que está pasando ahora mismo en el estrecho de Hormuz, ni lo que ocurre con Rusia y con Ucrania, y mucho menos aquí cercano, con Haití o con Cuba. El Señor se extiende a lo cotidiano, a lo que tú y yo vivimos a diario, al trabajo que nos quitaron las horas y que posiblemente no vamos a tener el dinero completo para la graduación, a la escuela que irá el hijo tuyo el semestre que viene, que no sabes dónde lo quieres anotar, el dinero que tienes que buscar para la universidad porque piensas que no tienes el dinero suficiente, el diagnóstico nuevo que te mencionaron y que no lo viste venir, el divorcio, la persona que murió. Hay tantas cosas que nos están pasando a diario que a lo mejor usted cree que Dios no está en control. Y yo quiero decirte que desde la perspectiva bíblica no hay ningún evento independiente. Todo está ocurriendo dentro del gobierno de Dios. Dios no está gobernando como una fuerza distante, sino como un Padre cercano. En Lucas 12 repite la misma idea, afirmando que Dios no se olvida de ninguno de los pajarillos y que nosotros valemos mucho más que ellos. Habla de amor de un padre y de sus cuidados. Nada en tu vida es insignificante para Dios. Cuando Jesús afirma que los cabellos están contados, está llevando el argumento a un nivel mucho más profundo. No solo habla de un conocimiento general, sino de algo que es específico. Estamos hablando que no hay área en la vida que sea irrelevante para Dios, porque lo que consideramos tú y yo pequeño, Dios lo considera dentro de su gobierno. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, el versículo 11 declara que Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad. Esto incluye nuestras decisiones, nuestros procesos, nuestros retrasos, nuestras oportunidades a lo largo de toda nuestra vida. En Romanos 11, el versículo 36 afirma que todo es de Él, es por Él y para Él. Esto significa que cada detalle tiene un propósito dentro de su plan eterno. Por eso podemos tener esperanza. Nuestra vida no está compuesta de momentos aleatorios. Está compuesta de detalles dirigidos. La soberanía de Dios no elimina la ansiedad y produce confianza. Cuando una persona no entiende la soberanía de Dios, tiende a vivir con ansiedad. Todo parece que es incierto, todo parece que está fuera de control. Pero cuando esta verdad se establece en el corazón y en nuestras mentes, produce una confianza profunda. El Salmo 37 afirma que por el Señor son ordenados los pasos de los hombres. Esto significa que tu camino no está desorganizado. Está dirigido, por una frase que me encanta del pastor, por la mano invisible del que todo lo puede. Esto no elimina la incertidumbre visible, pero elimina la inseguridad interna. En Juan 13:7, Jesús le dice a Pedro: Pedro, las cosas que yo hago, tú no las entiendes, las comprenderás después. Mateo está diciendo: yo no prometo que ustedes no morirán, que no sufrirán, que no perderás cosas en el camino. Porque está hablando de un contexto donde hay persecución y muerte. Lo que sí Él promete es presencia. La soberanía de Dios no es fría, es llena de propósito, de bondad y de cercanía. En la ansiedad, Dios gobierna. En el sufrimiento, Dios acompaña. En el temor, todo está en sus manos. No necesitamos entender todos los detalles. Necesitamos tener confianza. Me abrieron la botellita de agua. No, nada que ver. Alguien que me ayude. Amado, son 60 y pico. No les diré el pico. En agosto, a lo mejor por ahí.
cuando cumpla más. Les cuento. ¿A ustedes les gusta que yo les cuente? Cuando las nenas tenían 3 años, me fui a trabajar otra vez. Porque mientras las nenas no habían llegado a esa edad, que no podían estar en Henley, no valía la pena que yo trabajara porque tenía 3 nenas. ¿Y quién puede trabajar pagando cuido aquella fecha? Así que me había desconectado. Pero cuando tuvieron 3 años, que yo dije, pueden entrar en la escuela, ahora yo puedo volver a trabajar. Supe de una plaza que había en el área metropolitana y me mandaron a buscar la entrevista. Tenía que coger 2 guaguas públicas para llegar hasta allá. Tenía que caminar un largo trecho hasta llegar al lugar. Así que hice toda mi gestión. Voy a la entrevista y el Señor me hizo una prueba, todo lo más bien, y me dice, entrégame los papeles. Yo le entregué los papeles, los miró y me dice, ¿dónde está la educación continua? Yo hacía 3 años que no trabajaba. Yo no había andado ningún paso de educación continua. Así que me dio de todo. Y él me dijo, no puedo ayudarte cuando consigas la educación continua. Si todavía está la plaza, vuelve. Me dio de todo, como les dije, por aquel caminar que yo tenía que volver para atrás. Los lagrimones, Señor, pero no me recordaste que yo tenía que conseguir eso todo este tiempo. Ahora no es fácil conseguir no es como ahora que tú entras a la internet. No, había que esperar meses a que apareciera la educación continua. Yo dije, esto no me va a tomar 2 días a mí, esto me va a tomar demasiado tiempo y tú sabes que yo necesito el dinero. No entiendo. Es que no hay, para mí yo estaba en este único desespero. Tú sabes que yo necesito, no me ayudaste, no veo la mano tuya detrás de esto para nada. Pero en el camino con la lloradera, en lo que llegaba a la guagua pública, me acordé de un verso bíblico. Y dije, pues claro, ¿qué dice la Biblia? Todo obra para bien. Sin creérmelo, debajo del coraje. Usted sabe que usted menciona versículos así solamente porque se los tiene en la memoria. Yo dije, todo obra para bien, muy bien. Me voy, adivinen qué, se tomó tiempo, como les digo, cogiendo cursos aquí, cogiendo cursos allá. No había terminado de coger todos los cursos. Yo perseveraba en la iglesia Puerta del Cielo por muchísimos años. Y viene una persona y me toca y me dice que vayas en esta semana a una entrevista en el regional, en el centro pediátrico. Allí había más de 350 personas que yo sinceramente no las conocía. Mucha gente en la iglesia yo no las conocía. Yo llegaba con mis nenas y con mi bollete. Y cuando me dice esas palabras, yo lo miré y yo dije, ¿a quién voy a buscar? Y entonces él me dijo el nombre. Y yo en la semana fui a donde me había dicho. Hablé con la persona y le conté, porque esta vez no tenía esperanza. Le conté sencillamente lo que yo estaba viviendo y que no estaba lista, no tenía todos los papeles todavía. Y ella me dice, vamos a orar. Vamos a orar por eso, no te preocupes. En una ocasión, antes de ese incidente, iba por el pueblo de Caguas caminando y escucho a unos muchachos del Hogar Nueva Vida que habían dejado la guagua en un lugar que no era parking, que no las podían dejar allí. Y ellos dicen esto. Yo voy caminando y los escucho y ellos dicen, vamos a hacer una oración de declarar esa guagua invisible. Pues en mi ignorancia y en mis años de atrás, pues estoy hablando de 2 o 3 días atrás, yo cogí aquella oración de aquellos muchachos y la hice mía. Como la señora dijo que íbamos a orar, yo dije, Padre, esos papeles tienen que estar invisibles. Cuando lleguen allá arriba a la administración, que falta todavía para yo cumplir y que ellos sencillamente van a decir que yo no reúno los requisitos, Padre, yo voy a necesitar que tú lo pongas invisible hasta que yo complete el proceso.
Poderoso el que está aquí, adivinen qué. Todavía estos papeles están invisibles. Mi alma alaba a Cristo, iglesia. La señora me dijo, la misma esta semana empiezas. Yo no sé, fue la gracia de Dios que ella puso, creyéndole a Dios ella también. Tenemos una amistad ella y yo todavía al día de hoy hermosa, porque yo vi entonces los detalles de Dios y entendí lo siguiente: ¿qué tú ibas a hacer a las 5 de la mañana cogiendo 2 guaguas públicas para llegar a San Juan? ¿A dónde tú ibas a dejar esas nenas? ¿En qué colegio te la iban a atender a esa hora para que por la tarde cogieras 2 guaguas públicas para que caminaras a pie? ¿A qué hora ibas a llegar a tu casa, Dori? ¿Qué era lo que tú no entendías? Que puse el trabajo a la gotera de tu casa. El detalle y la misericordia que tuvo todos aquellos años por yo haber conseguido y haberle dicho en aquel momento: todo obra para bien. Y ¿saben qué? Hay una historia en el Antiguo Testamento, como hizo Debbie ahorita, que habló de Esther. Hay 2 mujeres en el Antiguo Testamento que veo los detalles, el cuidado, la misericordia, la gracia, todo lo que el Señor hizo con estas 2 mujeres para que al final de la historia fuera tan y tan hermosa, que yo le he pedido al Espíritu Santo que me ayude para que ustedes puedan ver todo lo que yo vi allí, porque no es casualidad, como decía Debbie. La historia se encuentra en el libro de Ruth. Elimelech es un hombre que vive con su familia en Israel, en Belén. Elimelech tiene una mujer que se llama Noemí y tiene 2 hijos que se llaman Kelión y Malón. Hay una gran hambruna y ellos deciden, Elimelech, vámonos de aquí y nos mudamos a otro lugar cuando pase toda esta hambruna. Así que se mudaron y se fueron a vivir a Moab. En Moab, Elimelech muere. Los 2 muchachos se casan y 10 años después los 2 muchachos mueren. Hay 3 viudas: Orfa, Ruth y Noemí. Noemí le dice a las muchachas, después de un tiempo: me tengo que regresar a mi país porque ¿qué yo hago aquí? Y Orfa y Ruth insistieron, pero al final Orfa decidió quedarse porque Noemí le dice: ustedes pueden quedarse aquí y se casan otra vez. Y cuando se casan tienen su vida hecha, no se preocupen por mí. Pero Ruth le dice unas palabras célebres: no me pidas que yo me quede porque yo no me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú quieras que tú mueras, allí yo moriré. Así que como Noemí ve a esta mujer tan decidida, decide que las 2 se van a ir a su pueblo nuevamente y llegan a Belén. Usted sabe, más de 20 años afuera, cuando vieron a Noemí llegar, miren, todo el mundo, alboroto en la ciudad. Mira quién llegó, mira quién llegó. Noemí está nuevamente ahí y le dicen, y ella dice: no me digan Noemí, díganme Mara. Noemí significa placentera y Mara significa amargura. Díganme así, porque la realidad es que Dios me ha permitido a mí que en estos momentos yo me había ido con mis manos llenas y estoy llegando con las manos vacías. Ella estaba clara, viuda, sin hijos, no tiene herederos, la propiedad de ella está por perderse. Tenía verdaderamente una situación bien difícil que les estaba tocando vivir a ambas. Pero amado, les decía ahorita,
que esa mano invisible de Dios, cuando menos nos lo esperamos, cuando las circunstancias creemos que vamos al punto del quiebre, ahí aparece el Señor. Hay un versículo poderoso en el libro de Ruth 22 que a lo mejor a mucha gente no le hace sentido, pero a mí sí. Cuando ellas llegaron nuevamente a Belén, la Biblia dice que era el momento de la siega de cebada. Ruth y la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega. A usted eso no le dice nada, pero a ellas le habla de alimento, a ellas le habla de vida, a ellas le habla de una situación totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque ahora le dice Ruth: yo me voy a ir a trabajar, necesitamos comer. Y Noemí le dice: vete. Ay, iglesia, el próximo. Llegó de todos los lugares donde había en ese momento siega, donde había que espigar. Ella llegó, y me da gracia porque hay unas versiones que dicen por casualidad, que no fue ninguna casualidad. Ella llegó al campo de Boz. Y tú dirás: ¿y Boz quién es? ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de Ruth? Miren, iglesia, llegar al campo de Boz es interesante. Había una traducción hebrea, digo la tradición, no es la traducción, es la tradición de ellos. Decía que hay un pariente que es cercano, que ese pariente cercano puede rescatar a las familias como esta mujer. Puede rescatarlas, y para ellos era importante el rescate. ¿Por qué es importante el rescate? Que tenía que hacerlo el pariente cercano, no podía ser cualquier familiar. Porque las tierras del pueblo, volvemos, para usted y yo a lo mejor vender y comprar no es nada, pero para el pueblo de Israel es bien importante que se mantengan las tierras, porque Josué había dividido las tierras en las diferentes tribus y ellos pensaban que era herencia de Dios, no es cualquier cosa lo que ellos tenían. Por eso no querían dejarlos perder. Así que ellos no querían que se perdiera ese terreno, ni tampoco que se perdiera el nombre de los muchachos que habían muerto, en este caso de Malón, porque las tribus, usted sabe que son los hijos de Israel, y ellos tampoco les gusta que ese nombre se desaparezca. No es que no les guste, es que es parte de la misma ley que Dios había establecido. Y el pueblo de Israel le da un color bien importante a que esas dos cosas no acontezcan. Así que Noemí va a espigar ese día, y de todas las mujeres que hay allí, que no son como ahora, porque ellas tienen unas patas largas, ellas todas tienen un trapo en la cabeza. ¿Quién va a reconocer que aquella es Ruth? ¿Saben qué? Vos reconoció que aquella era una muchacha. ¿Y quién es esa muchacha que está allí? De tantas mujeres que están cegando, el ojo que Dios tenía en esos momentos para que ella no pasara de manera desapercibida. Le dijeron: esa muchacha es la nuera de Noemí. Si tú supieras, esa muchacha es tremenda. Desde temprano llegó aquí a trabajar y se vino con ella, pudiendo quedarse allá y hacer su vida. Así que cuando se fueron a comer, Boz le dijo a Ruth que comiera con las muchachas, y ella dijo: ay, gracias. Muchas gracias, yo soy extranjera, qué misericordia has tenido conmigo, qué bueno tú has sido conmigo. Y él le dijo: no solamente hoy, ven las veces que tú quieras y come, y sigue cegando aquí, no te vayas a ningún otro lugar. Y ella fue y le contó a Noemí: ¿sabes qué? Estaba en el campo de Boz, ¿en serio? Y ella: sí. Y ese hombre se ha portado tan bien conmigo. Y le dijo: te voy a decir una cosa, ese es nuestro pariente cercano. Escúchate esto, lo que tú vas a hacer. Espera que se acabe la siega. Cuando se acabe la siega, tú vas a averiguar dónde él se acuesta.
Y allí donde Él se acuesta, tú te vas a recostar a sus pies. ¿A sus pies? Sí, a sus pies. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Ruth esperó que se acabara. Esperó que llegara la noche. Esperó que todos se acostaran. Y se acostó a los pies de Boaz. Cuando Boaz siente a alguien, dice: ¿quién eres? Yo soy Ruth. Y tú eres mi pariente cercano. Extiende tu manto sobre mí. Y él dice: mujer virtuosa tú eres. Yo no soy el pariente más cercano. ¿Escuchó bien? Pero mañana yo voy a resolver ese asunto. Mucha emoción, mucha emoción. Así que mi amigo Boaz, al otro día, no esperó que aquello se enfriara y se paró en la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad se constituía un tribunal. La gente entraba, salía y los asuntos importantes se discutían allí. Habían una silla de piedra, se sentaban en unos asientos de piedra y todos los que pasaban por allí o los ancianos servían de testigos de asuntos importantes. Volvemos, todavía no estaban las leyes de ahora ni muchas cosas. Ellos están empezando en su pueblo, así que de esa manera se establecía y lo que pasaba allí era legal y todo el mundo lo entendía así. Así que él quería resolver este problema de manera pública, que no hubieran berrinches después ni ambigüedades, que nadie estuviera claro de lo que él quería hacer. Así que él va allí, espera que pase fulano. Acuérdense que estamos en la puerta de la ciudad y cuando lo ve, él lo saluda y le dice: mira, tú sabes que Noemí llegó de allá. Y yo, ajá, y me dijo, sí, y quiere vender su propiedad. ¿Tú la comprarías? Y él le dijo: claro. ¡Ay, Dios mío! Me imagino que hizo cucharitas Boaz. Así que él le dijo: ¿sabes qué? Cuando la compres, también tienes que casarte con Noemí. ¿Casarme con Ruth? No. Eso dañaría mi herencia. Hasta ahí. Dañar la herencia es que el hijo que él iba a tener, si fueran a tener hijos con Ruth, no iba a ser como quien dice de ese hombre, iba a ser del muerto. Así que él lo que no quiere es que se divida, que se forme este único revolú de la familia, de los hijos, de los herederos, que usted sabe historias de los herederos, ¿verdad? Así que no se da que él la compre. Y él hay una costumbre, que muchas costumbres hay en este libro, tuve que leer, pero me encanta el libro de Ruth. Había una costumbre que entonces él se iba a quitar el zapato, la sandalia. Quitarse la sandalia y dársela a él, lo que estaba diciendo es: el trato está hecho. Es como si fuera una firma de un contrato. No te preocupes, estoy renunciando al derecho que yo tengo de pariente cercano, de Goel, de redentor. Yo estoy renunciando para que tú lo puedas hacer. Así que le entrega la chancleta, la sandalia a nuestro amigo Boaz. Y Boaz ese día es el más feliz del mundo. Boaz se puede casar entonces ahora con Ruth. Una historia de amor preciosa, ¿se dio cuenta? Pero lo grande de la historia no termina ahí. El primer hijo que tiene ella se llama Obed. Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David. Aleluya, iglesia, las tonterías que aparentemente pasaron en el camino, el dolor de estas mujeres de llegar, cómo fue el Señor preparando cada escenario en la vida de ella, detalle tras detalle, tejiendo algo hermoso que ellas no tenían
tenían la menor angustia, la menor idea. En medio de la angustia no podían ver el trato de Dios con ella. Porque las situaciones a veces nos ciegan. Y es Dios abriendo puertas, es Dios quitando gente, es Dios haciendo la voluntad de Él, aunque tú y yo no lo entendamos en el momento. La vida de ellas cambió totalmente. Totalmente. Ahora estaba Noemí con su nieto en su brazo. Cuando se encontraba tan triste que se pensaba que todo había acabado. Cuando tú y yo pensamos que todo ha acabado, el Señor dijo: ¿quién dijo, Doris? ¿Quién dijo? ¿Usted cree, iglesia, que yo me veía en este escenario? Jamás. Hacía más de 8 años que yo no predicaba. Las situaciones que Dios permite, los dolores del alma que uno guarda y espera y espera y espera. Cuando yo se lo conté al pastor, él me decía: que llevas tanto tiempo sin hacer nada en la iglesia. Él no lo podía creer. Pero yo esperé en Dios. Jamás yo pensé que después de tanta cosa que he vivido, porque ustedes están escuchando las cosas viejas, perdónenme. La película continúa. Usted no tiene la menor idea. No se crea que ya yo estoy como Noemí. Nada que ver. Pero no pasa nada, porque yo sé que el Señor está en control. Porque yo sé que lo que Él ha permitido hasta el día de hoy, estamos como Noemí y como Ruth, esperando, confiando en Él. ¿Qué vemos en ambas historias? Soberano en lo pequeño, cercano en lo cotidiano, intencional en los detalles, amoroso en cada paso. ¿Cuáles son los detalles? Ir a espigar un pajarito, un cabello, todo conectado con lo eterno. En Ruth, los detalles terminan en Cristo. Decisiones humanas reales, libres, pero Dios entrelazando para cumplir un propósito mayor. Tus decisiones diarias, el trabajo, las relaciones, los actos de fidelidad pueden ser instrumentos del plan de Dios. Así que no lo subestimes. Aleluya. Así como Ruth no sabía que Dios estaba guiándola, tú tampoco ves siempre lo que Dios está haciendo. Pero Dios es el que abre las puertas sin que te des cuenta. Es el que te coloca en lugares estratégicos, en una conversación, persona, momentos. Te guía hacia su propósito, aunque tú no lo notes. Lo que hay parece hoy casualidad, mañana verás la providencia de Dios. En Mateo, Cristo mismo afirma que ese mismo Dios que lo estaba cuidando en los detalles de la vida de cada uno de los discípulos. Puedes confiar incluso cuando las temporadas son de incertidumbre, porque su cuidado no depende de tus méritos, depende del valor que Él ha puesto en ti. Tú eres un hijo amado, eres un hijo rescatado. Él no solamente sabe tu información, tú le importas. La soberanía de Dios no se ve en acciones, se ve en acciones concretas en Ruth. Y en Mateo, Jesús las explica con palabras directas. Lo que para otros no cuenta, para Dios sí cuenta. A los 75 años, Stanley Jones, un conocido misionero de la India, escribió: tanto el inconverso como el creyente viven ignorando qué pasará en las próximas horas, los próximos días o los próximos meses o años. Pero hay una diferencia. Nosotros sabemos quién está delante y quién nos espera al final del camino. Esto nos hace vivir con suficientes motivos para tener gozo y sano optimismo, porque estamos viviendo
en confianza. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Primero, reconocer la mano de Dios en lo cotidiano. Colosenses 3:17 nos llama a hacer todo en el nombre del Señor, lo que implica vivir conscientes de su presencia cada día. Segundo, deja de subestimar esos pequeños detalles. Zacarías dice: no desprecies los días de tu pequeñez. Dios obra a través de lo que es aparentemente insignificante. Tercero, entrega a Dios tu ansiedad. Mateo nos enseña que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque allí ya está Dios y tiene todo en control. Cuarto, desarrolla una confianza constante, porque el que te cuida no duerme. Aleluya, como dice el Salmo 121. ¿Qué tenemos que recordar? Dios dirige los acontecimientos pequeños que parecen casualidad o accidente. Dios usa decisiones humanas ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios. Dios transforma historias rotas en líneas de redención que apuntan a Cristo. Tu vida no está siendo improvisada, está siendo dirigida. Y cuando entendemos eso, dejamos de vivir preocupados y comenzamos a vivir en confianza. Dios es absolutamente soberano, Dios es infinitamente sabio y Dios es perfecto amor. Le voy a hacer unas preguntas y usted va a tener esta reflexión. ¿Qué detalle de tu vida necesitas entregarle hoy a Dios? ¿Qué campo parece casualidad, pero Dios quiere usar? ¿Qué situación pequeña estás subestimando, pero Dios está usándola para propósitos mayores? Hoy es un buen día para que descansemos en aquel que cuida nuestros cabellos y dirige nuestros destinos. Para terminar, les quiero contar una historia vieja. No tan vieja porque usted la vivió conmigo, y fue en la época del huracán María. En la época de María, yo me quedé sin empleo. Estaban diciendo por el televisor que todos los que tuvieran problemas para pagar sus casas podían ir a los bancos porque iban a hacer arreglos. Nosotros tuvimos 9 meses sin luz y yo seguía sin empleo y tuvimos que decir: vamos a ir al préstamo, vamos a preguntar. Como había tanta ansiedad, porque esa es la palabra, yo mirando para atrás cuando recordaba que el Señor me pone esto en el corazón, y recuerdo en el banco estaba atestado de gente, hasta afuera, la fila, gente de pie, todo el mundo con una cara larga, todo el mundo quería que le hicieran un arreglo para no perder la casa. Las personas del banco, los que estaban trabajando, aquello sí que es verdad, que la palabra no la quiero decir, porque no había ninguna clase de empatía. Parece que la reunión era que no se perdiera. Acuérdate, yo lo que pienso ahora, Tori, es que el banco también iba a perder. O sea, la crisis que había de que el banco no quería perder, pero yo voy a perder y que el arreglo se va a hacer. La muchacha no nos dio esperanza. La muchacha escuchó, se quedó con todos los papeles. No habíamos quedado jamás mal, iglesia. Jamás. Pero no me dijo ninguna palabra de que. Sencillamente dijo: esperen a ver qué va a pasar. Les llegará una carta. Yo me fui por todo el camino preguntándole a Dios, y entonces, ¿cómo es que vamos a resolver? ¿Cómo? No le veo una salida a esto. Para esa época, la casa donde yo estaba viviendo, las ventanas daban para la verja de donde terminaba la urbanización, y aquello que hay allá es un campo. Si yo miraba por el cuarto, veía la verja y veía el campo, y si me iba por la cocina, y abría la puerta de igual manera. Así que cuando me paraba allí, mirar a la lontananza, a preguntarle al Señor qué vas a hacer, me di cuenta que en la verja había un pajarito.
Y con las lágrimas como ahora, le decía al Señor, sé que me estás hablando. Yo tengo la certeza, la seguridad en mi corazón que ese pájaro no está ahí por casualidad. Tú me estás diciendo, si yo cuido de las aves, Dori, cuidaré también de ti. Aprende a esperar en mí, porque yo tengo maneras de resolver. La que se quedó sin alternativas eres tú, Dori. Yo no me he quedado sin alternativa. Yo soy el Dios de toda tu provisión. ¿Cuándo tú no me has visto obrando? Iglesia, llegó la carta. Nos extendieron. No se nos dañó el crédito. Todo está bien. Como hubiera dicho nuestro pastor. Pastor, pase por acá. Queremos orar, porque yo sé que tienes que aprender a ver a Dios en los detalles. Queremos verlo en cosas grandes y tenemos que verlo en el diario vivir.